hoy están en graves dificultades. Los obreros están cada vez más molestos por la vida que están pasando. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia de Apunto, que sé que es muy grande en el estado de Zulia. Desde aquí de Guayana, a la orden, y encantado de conversar sobre la situación laboral en el estado de Bolívar, y específicamente en Sidor. Coméntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó ayer? Es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó ayer con este sindicato de trabajadores bolivarianos que salieron en polvorosa de la Asamblea de Trabajadores? Mira, si quieres te pongo un poquito en contexto para que los amigos zulianos y de todas las partes del país que te escuchan, que te ven, sepan la magnitud de la empresa Sidor. Sidor es una empresa que antes de ser estatizada tenía 18,000 trabajadores en el año 1997. La empresa fue privatizada, pasó a manos de la transnacional Ternium de Argentina y pasó de tener 18,000 trabajadores a 5,700. Y hay que hacer énfasis en que esos trabajadores que salieron, casi los 13,000 trabajadores que salieron con utilidades 4 veces mayores a las que les tocaba, y que llamaron las atractivas, y el 20% del paquete accionario de Sidor quedó en manos de esos trabajadores, trabajadores de Sidor. Quedó un paquete accionario del 70% en manos de Ternium, el 20% en manos de los trabajadores y el otro 20% en manos del Estado. Ternium durante años pagó utilidades puntuales a esos trabajadores que eran de miles de dólares cada año, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 dólares, según la producción, la utilidad de Ternium Sidor. Eso, luego que llega esta gente al gobierno, el socialismo, fue eliminando esos beneficios, y hoy los accionistas clase B, que son los trabajadores, no han recibido medio durante los últimos años. Estamos hablando que un trabajador de Sidor tenía beneficios de sueldos muy buenos al año, utilidades, vacaciones, planes vacacionales, planes de vivienda, HCM, comedor en la empresa, y todo eso se acabó. Hoy en día los trabajadores de Sidor y de todas las empresas básicas de Guayana no tienen beneficios laborales y tienen unos salarios de hambre. En el año 2002, con Sidor privatizada, hubo el récord de exportación de toneladas de acero. Se exportaron 2.3 millones de toneladas. En el año 2007 fue el récord, Juan Carlos, de producción. Se produjeron 4.3 millones de toneladas de acero líquido. Y toda esa maravilla, todo ese emporio industrial. Mira, ¿cuánto se está de una decisión política? Ajá, ¿cuánto se está produciendo hoy, César? Me estás hablando de cifras del pasado. ¿Cuáles son las cifras del presente? Hoy no se producen 200,000 toneladas. Wow. Pasamos de producir 4.300.000 toneladas a 200,000 toneladas el día de hoy, con 12,000 trabajadores. Sí, mira. Esa es parte de la tragedia de Sidor, que comenzó, te decía Juan Carlos, en el año 2008, por una motivación política del entonces presidente Hugo Chávez, ante la inminencia de la pérdida de las elecciones a gobernador en el estado de Bolívar, estatizó Sidor en un acto populista, donde dijo que le entregaba Sidor a los trabajadores, porque venían después de una serie de reclamos sindicales, laborales. Bueno, ahí comenzó cuando estatizaron Sidor y pasó a manos del Estado. Eso conllevó que al día de hoy, con 12,000 trabajadores, después de la crisis eléctrica y después del convenio de Venezuela con China, donde Venezuela, a cambio de $1,000 millones que recibió Chávez, hipotecó la producción de mineral de hierro de Ferrominera, que es la materia prima de Sidor, donde se enviaban a China prácticamente toda la producción de mineral de hierro. Bueno, Sidor
se vino a pique en la producción. Ahora, y hoy en día, ajá, con esas 200.000 toneladas que producen, sí alcanza para pagar buenos sueldos, para mejorar la calidad de vida del trabajador, solamente que por decisiones políticas del gobierno y por la corrupción imperante en Sidor y en todas las empresas básicas, los trabajadores hoy están recibiendo unos sueldos de hambre sin ningún tipo de beneficio laboral, y hay que decirlo, Juan Carlos, que los trabajadores están solos en su reclamo. Solos. Mira, porque los verdaderos dirigentes sindicales, cuando comenzó la gestión que pusieron de presidente al general Noguera, Justo Noguera, comenzó una persecución y encarcelamiento con los verdaderos dirigentes sindicales. Mira, quería preguntarte, no sé si me estás escuchando, César, porque hay una pregunta que debo hacerla, porque yo veía los aló presidente, y cuando Chávez estatizó la siderúrgica, los trabajadores aplaudieron a rabiar. Chávez les dijo, ahora la empresa es de ustedes. Yo estuve en Puerto Ordaz y veía la calidad de vida del trabajador de la siderúrgica, del trabajador de Benalún, del trabajador de todas las empresas que tenían una calidad de vida tan buena como los que tenían los trabajadores petroleros del Zulia. Hoy esos trabajadores, ¿qué te dicen los que aplaudieron a Chávez en aquel momento? Bueno, esos fueron los trabajadores que tuviste el día de ayer en el portón de Sidor, que expulsaron a estos esquiroles sindicalistas, gobierneros, que son miembros de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Ahí expulsaron a Pedro Perales, el coordinador nacional de esta Central de Trabajadores. Expulsaron a José Gil, también un sindicalista de estos bolivarianos. Y a Arquímedes Hidalgo, que es nada más y nada menos que un trabajador que es el presidente de Alcasa, la procesadora de aluminio. Los expulsaron acusándolos de esquiroles, de vendidos, de traidores a la masa laboral de Guayana, y la razón acompaña a estos trabajadores. Hay que recordar, Juan Carlos, que en enero de este año los trabajadores sin dirigencia sindical, porque como te dije, la dirigencia sindical fue perseguida y fue desactivada. Desactivada es que siguen siendo empleados, pero no pueden entrar a las instalaciones de Sidor. Bueno, tuvieron 5 días de unas protestas multitudinarias en el frente de la empresa. Eso derivó en una negociación donde se prometió que iban a ser atendidos en el Palacio Miraflores por una comisión presidencial para ser oídos sus planteamientos. Los trabajadores levantaron la huelga con el compromiso que serían oídos en Miraflores, e inmediatamente a los 3-4 días comenzaron los allanamientos a la casa de estos trabajadores. Entre esos, el amigo Ángel Bolívar, que fue perseguido y fue encarcelado junto con otros compañeros trabajadores. Y estos esquiroles asumieron la representación de los trabajadores en la mesa de negociación en Miraflores y entregaron toda la lucha de los trabajadores. Y te decía que los trabajadores hoy de Sidor y de las empresas básicas están solos en su reclamo. No tienen una dirigencia sindical legítima que los represente, y lamentablemente, Juan Carlos, hay que decirlo, los partidos políticos no se ocupan de este tema. Los partidos políticos están pendientes de las elecciones, de las primarias, y tienen en completo olvido a la masa laboral, que ha sido el motor del corazón económico de Guayana. Y estos mismos trabajadores que fueron expulsados de ese portón fue los que acordaron y firmaron el memorándum 2792, que entregó los contratos colectivos de los trabajadores en todo el país, que entregó todos los beneficios laborales de los trabajadores en el país, y por eso es que los trabajadores le reclamaron y los expulsaron del portón cuando ellos convocaron una asamblea para supuestamente informar de los beneficios de los acuerdos presidenciales del 1 de mayo, donde hay que recordar que no se aumentó el salario mínimo, no se le dio ninguna reivindicación a los trabajadores, y estos esquiroles de los trabajadores fueron al portón
a informar de las maravillas de los anuncios presidenciales el 1 de mayo. Por eso fueron corridos de ahí, porque los trabajadores hoy están recibiendo salarios de hambre, Juan Carlos. Un trabajador decidor activo cobra, el que más cobra 1.700 bolívares quincenales, wow, que son cercanos a $60. Los 3.000 trabajadores decidor que están desactivados cobran mucho menos, cobran alrededor de 10, 15, $20 quincenales y no tienen ningún beneficio de la bolsa de comida que le dan a algunos trabajadores los fines de mes, y ese sería el único beneficio, César, entre comillas, que reciben hoy los trabajadores, unos trabajadores que en el pasado tenían comedor, tenían transporte, tenían HCM, tenían planes de vivienda, planes vacacionales, juguetes para sus hijos en diciembre. Y en diciembre, con las utilidades, cualquier obrero decidor salía a comprarse un carro del año, un carro último modelo, remodelaba su casa, salía de vacaciones, y hoy los salarios no le alcanzan ni siquiera para hacer un mercado para una semana, Juan Carlos. César, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón que te hayas tomado el tiempo. Aumenta nuestra audiencia en el estado Bolívar, allá en el oriente del país. Muchas gracias a César Ramírez. Alguien me dice acá... Gracias a ti y gracias al equipo de Ajuste.